Nunca imaginé que la misma hermana que compartió mi dormitorio de la infancia y las cenas familiares conmigo algún día intentaría arruinar mi futuro a propósito. Pero sentada en el frío suelo de baldosas de nuestro garaje, sosteniendo mi mano derecha pulsante en mi regazo, supe sin lugar a dudas que no fue un accidente. Una aguda y ardiente oleada de dolor subía por mi brazo, y ya podía sentir la hinchazón tirando de la piel. Intenté mover los dedos, pero en el momento en que lo hice, la agonía que sentí me mareó. Quería gritar, pero la voz se me atascó en la garganta mientras su cara se quemaba en mi mente. Su sonrisa, sus ojos entrecerrados, su escalofriante susurro: «Ahora escribe tu examen, buena suerte». Por un momento, me quedé sentada, con la respiración entrecortada, sintiendo el frío del cemento de abajo irradiar hasta mis huesos. Mi nombre es Clara Montoya. Tengo 18 años, y en ese momento estaba mirando los escombros de años de arduo trabajo y sacrificio, porque el examen que iba a tomar en menos de 24 horas no era un examen cualquiera. Era el examen de aptitud estatal, no hay otra opción, el que determinaría si obtendría o no una beca completa para la universidad de mis sueños. Sin esa beca, no había otra opción. Mi padre había dejado claro que no pagaría por mi educación universitaria. Creía que la educación era un desperdicio para las niñas, y si la quería, tenía que ganármela yo misma. Este desafío me había motivado durante años. Había estudiado hasta altas horas de la noche en innumerables ocasiones. Había trabajado en empleos de medio tiempo para pagar las tarifas de solicitud y había rechazado eventos sociales para mantener mis notas perfectas. Había llegado al punto en que mi nombre se susurraba entre los maestros como la estudiante más prometedora que nuestra escuela secundaria había visto en una década. Y mi hermana, Emilia, también había oído esos susurros. Era 2 años mayor que yo, todavía vivía en casa después de dejar su colegio comunitario, iba a la deriva entre trabajos de medio tiempo y resentía la atención que recibía. Esta no era la primera vez que intentaba hacerme tropezar. Recuerdo las páginas que faltaban en mi trabajo final de segundo año. La misteriosa desaparición de mi calculadora la mañana de mi examen SAT y la lesión deportiva que sufrí cuando las suelas de mis zapatillas de deporte fueron encontradas cortadas a la mitad. Cada vez tenía mis sospechas, pero nunca la prueba. Cada vez mi padre me decía: deja de causar problemas y concéntrate en tu trabajo, y mi madre evitaba el tema por completo. Pero ahora, sentada en el garaje con la mano rota, sabía que no podía ignorarlo. Mi mente recreó los segundos anteriores al incidente. Estaba caminando por el garaje para agarrar mi mochila del auto. Emilia, con una voz demasiado dulce para ser sincera, se había ofrecido a ayudarme a llevar mis libros. Amablemente la había rechazado, sintiendo que su repentina amabilidad era sospechosa. Sin embargo, me siguió, murmurando para sí misma, y mientras yo me acercaba a la manija de la puerta trasera, agarró mi muñeca derecha con ambas manos y la empujó hacia abajo con un giro brusco y rápido. El sonido del crujido resonó en mis oídos. Me quedé sin aliento por el shock, cayendo al instante de rodillas. Soltó mi muñeca, se retiró con esa sonrisa que nunca olvidaré, y luego se alejó sin decir una palabra. En esos primeros momentos, la realidad me golpeó como un puñetazo. Mi mano para escribir se había ido. Mi examen era mañana. Mi futuro, mis años de disciplina, todo lo que había construido, colgaba de un hilo. El pánico se levantó como una ola, ahogándome. Luego escuché pasos. Mi padre apareció en la puerta, sus ojos escaneando la escena. Vio lo que tenía en la mano, vio el dolor en mi rostro. Pero en lugar de correr a ayudar, su expresión se endureció. «Levántate», dijo, «deja de ser tan dramática». Intenté contarle lo que Emilia había hecho, pero me silenció con una voz fría. «No vamos a hablar de esto fuera de esta casa. ¿Entiendes, Clara? Si alguien se entera, arruinará la vida de tu hermana y manchará el nombre de esta familia». Se agachó hasta que estuvo tan cerca de mí que pude oler su café, y dijo:
Dirás la historia de que te tropezaste. El tema estaba cerrado. La mezcla de traición e incredulidad casi me hizo llorar, pero me contuve. El impulso de discutir fue aplastado por el conocimiento de que él no se preocupaba por mi lado de la historia. En su mente, la comodidad de Emilia era más importante que mi mano rota, o incluso que mi futuro. Esa realización fue tan dolorosa como la lesión misma. Cuando mi madre llegó al garaje unos minutos después, sus ojos se desviaron de mí a mi padre y luego se alejaron. No preguntó qué había pasado. Simplemente dijo que teníamos que ir a la sala de emergencias antes de que se hinchara demasiado. Mi padre condujo en silencio, y yo sostuve mi mano cerca de mi pecho. Cada bache en el camino enviaba una nueva oleada de dolor. En el hospital, le dije a la enfermera de registro que me había caído en el camino de entrada. Abrí la boca para corregirla, pero la dura mirada que me dio mi padre congeló las palabras en mi garganta. El médico confirmó la fractura, entablilló el hueso y me puso un yeso desde la punta de los dedos hasta el codo. Me fui con una receta y la dolorosa certeza de que no podría sostener un bolígrafo. En el camino a casa, mi padre repitió su advertencia: «Esto no saldrá de la familia». Miré por la ventana, las farolas se volvieron borrosas a través de mis ojos llorosos. En algún lugar dentro de mí, una pequeña voz susurró: «Este no es el final de mi historia, y la única manera de sobrevivir a esto es encontrar un camino hacia la victoria». 2 días después, la primera grieta en el muro de negación cuidadosamente construido por Emilia apareció, y vino de un lugar que no esperaba en absoluto. Nuestro vecino de la calle, el señor García, llamó a nuestra puerta por la tarde. Estaba sentada alrededor de la mesa de café en la sala de estar con mis notas, tratando de mantener mi mente en modo de estudio. Mi padre abrió la puerta. Su voz era baja al principio, luego más dura a medida que la conversación continuaba. Curiosa, me acerqué por el pasillo hasta que pude verlos. El señor García sostenía una pequeña unidad portátil y explicaba algo sobre el sistema de seguridad de su garaje. Aparentemente, su cámara daba a una parte de nuestro camino de entrada y la entrada del garaje, y había estado revisando las grabaciones después de notar un ladrón de paquetes en el vecindario. Mientras revisaba las grabaciones, había visto algo más, a mí y a Emilia en nuestro garaje la mañana de mi lesión. Pensé que deberían tenerlo en caso de que lo necesiten por razones de seguro o legales, dijo. La expresión de mi padre se tensó, y le dio un cortante agradecimiento al señor García antes de intentar cerrar la puerta. Pero el señor García insistió en entregarle la unidad directamente. Salí al pasillo y pregunté qué estaba pasando. Mi padre me dio una mirada que me decía que me callara. Pero en el momento en que dejó la unidad en la entrada y se alejó, la agarré y me apresuré a mi habitación. Mis manos temblaban mientras la conectaba a mi portátil. El vídeo era claro a pesar de la luz invernal. Mostraba mi caminata hacia el auto. Emilia me seguía, agarraba mi muñeca, la torcía, y yo me desplomaba de rodillas. Incluso sin sonido, la intención era clara. Lo vi 2 veces, mi estómago se retorció cada vez que veía su sonrisa y su retirada. Esta era la prueba que nunca antes había tenido. Algo que podía romper los años de negación e invalidación. Por un momento, me quedé sentada, mirando la imagen congelada de su cara, una extraña mezcla de reivindicación y miedo fluyendo a través de mí. Mi primer instinto fue correr escaleras abajo y mostrárselo a mis padres, pero ya sabía cómo saldría eso. Mi padre diría que estaba sacado de contexto. Mi madre evitaría el contacto visual, y Emilia inventaría una historia sobre un accidente que salió mal. No, tenía que ser estratégica. Esa noche, llamé a la señora Torres y le pregunté si podíamos reunirnos antes del examen, que tenía algo importante que darle. Su voz sonaba preocupada, y ella accedió de inmediato. Por teléfono, no le dije lo que era. También le envié un mensaje a mi mejor amiga, Ana, preguntándole si podía traer su portátil al día siguiente. Si mis padres querían fingir que no había pasado nada,
Entonces yo llevaría la verdad a la audiencia correcta. A la mañana siguiente, con mi padre en el trabajo y mi madre haciendo la compra, Emilia llamó a mi puerta. Se apoyó en el marco de la puerta como si le perteneciera y con un tono burlón, preguntó: «¿Cómo van los estudios?». La miré directamente a los ojos y no dije nada. Dejé que el silencio se alargara hasta que su sonrisa se desvaneció. Fue una pequeña victoria, pero supo bien. Esa noche, hice una copia de seguridad del vídeo en 3 lugares diferentes. En mi correo electrónico, en un disco en la nube y en una USB escondida en mi mochila. También escribí un texto conciso sobre lo que había pasado, ciñéndome a los hechos y dejando fuera la emoción, sabiendo que la gente te toma más en serio cuando hablas con frialdad. El plan se estaba formando en mi mente. Iba a darle el vídeo y el texto a la señora Torres y al supervisor del examen. No podrían ignorar esta evidencia de una solicitud formal, y si Emilia pensaba que había acabado con mis posibilidades, pronto vería que solo me había hecho más decidida. Mi madre llamó a mi puerta justo antes de acostarme y me preguntó si necesitaba algo para el examen. Casi me reí de la tontería de la situación después de días de silencio. Quería interpretar el papel de madre que me apoya. «Estoy bien», dije, y ella asintió, deteniéndose por un momento antes de irse. Me preguntaba si sospechaba que tenía algo que podría exponer la verdad. Lo sospechara o no, mañana se sabría. La mañana del examen comenzó gris y fría, con una fina capa de hielo sobre la hierba. Colgué mi mochila sobre mi hombro fuerte, mi brazo derecho colgaba pesadamente en un yeso debajo de mi abrigo, mi mano izquierda agarrando firmemente la correa. Ana llegó en su auto justo a la hora prometida, con su bolsa de portátil en el asiento del pasajero y una expresión decidida en su rostro. Subí al auto, agradecida de escapar del silencio sofocante de mi casa por unas horas. Con la tensión del día sobre ambas, viajamos en silencio hasta que ella se volteó y preguntó: «¿Tienes el vídeo?». Acaricié mi mochila, sintiendo el reconfortante peso de la unidad USB y el texto impreso que había escrito en su interior. Cuando llegamos al centro de pruebas, el estacionamiento ya estaba lleno de estudiantes con sus tazas de café y libros de tapa gruesa. El aire dentro estaba cargado de energía nerviosa. Cerca del mostrador de registro, vi a la señora Torres, su cálida sonrisa disipando la nube de ansiedad. Me acerqué a ella en silencio, la aparté a una esquina del vestíbulo. Sin una palabra, le entregué el sobre que contenía mi texto y la unidad USB. Sus cejas se fruncieron mientras hojeaba el contenido, y susurré que explicaba mi lesión. Me miró con una expresión tanto preocupada como decidida, luego lo metió en su bolso y me dijo que me concentrara en mi examen mientras ella se encargaba del resto. Un supervisor llamó mi nombre, y me llevaron a una silla en la parte delantera de la sala, ligeramente separada de las demás para que tuviera espacio extra para mi yeso. El escritorio se sentía demasiado pequeño para la tarea que tenía por delante, pero organicé mis lápices, borrador y papel de borrador lo mejor que pude con mi mano izquierda. Cuando el reloj dio las 9, el examen comenzó. La primera sección era de opción múltiple, incluso eso fue más difícil de lo que esperaba. Mi mano izquierda se acalambraba rápidamente, mi letra era irregular y más lenta de lo que quería, pero me obligué a respirar y concentrarme. Recordé el consejo de Ana: la claridad importa más que la velocidad. Mantuve mi escritura deliberada, asegurándome de que cada burbuja estuviera completamente llena. Cuando llegué a la sección de redacción, mi brazo me dolía desde el hombro hasta la punta de los dedos. Sacudí discretamente mi brazo para aliviar el dolor, estiré los dedos y volví a agarrar el bolígrafo. Esta era la parte más crucial para mi calificación, la parte en la que siempre sobresalía cuando podía usar mi mano dominante. Primero hice un borrador para organizar mis notas en frases cortas, luego comencé a escribir con trazos constantes y cuidadosos. Cada frase era como una pequeña batalla, el esfuerzo físico amenazando con separar mi enfoque de las ideas que intentaba expresar.
Me recordé a mí misma que había soportado un dolor peor la semana pasada, que esto era mejor que dejar que Emilia ganara. A mitad de camino, noté que la señora Torres estaba hablando en voz baja con otro funcionario en la parte trasera de la sala. Me miraron por un momento, luego volvieron a su conversación. No sabía si habían visto el vídeo, pero la idea de que alguien más supiera la verdad me calmó. La última sección del examen era una mezcla de resolución de problemas y respuestas cortas. Para entonces, mi mano izquierda se sentía como si estuviera hecha de plomo, pero seguí adelante, deteniéndome solo para estirar los dedos entre las preguntas. Cuando el supervisor dijo «quedan 10 minutos», una chispa de adrenalina me impulsó a un último estallido de concentración. Llené la última respuesta justo cuando se acabó el tiempo, dejando mi bolígrafo con una mezcla de agotamiento y orgullo. Lo había logrado, no perfecto, ni siquiera tan bien como podría haberlo hecho con mi mano derecha, pero lo había terminado. Mientras los otros estudiantes salían, la señora Torres se acercó a mí y me preguntó si podía esperar un momento. Me llevó a una pequeña oficina en el pasillo, donde el supervisor principal estaba sentado en un escritorio con su computadora abierta. En la pantalla, un cuadro estaba congelado, Emilia en el garaje, sus manos en mi muñeca. El supervisor principal me miró y dijo: «Creo que esto lo explica bastante bien». Asentí con un nudo en la garganta. Me dijeron que las imágenes se transmitirían a los funcionarios escolares y estatales relevantes, tanto por mi examen como por la demostración de daño intencional. Mientras salía del edificio en el frío aire de la tarde, me sentía más ligera de lo que me había sentido en días. El examen había terminado. La verdad ya no estaba enterrada, y no importaba lo que viniera después, la sombra de Emilia sobre mí había comenzado a encogerse. Ana me sonrió mientras me llevaba del centro de pruebas. «No importa qué», dijo, «hiciste algo increíble». Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. Solo 5 días después del examen, la señora Torres me llamó a su oficina después de la escuela. El yeso en mi brazo todavía se sentía pesado, y entré sin saber si se trataba de mi calificación o del vídeo. Cerró la puerta detrás de mí y deslizó un sobre a través de su escritorio. Dentro, había una carta oficial de la Junta de Becas del Estado, felicitándome por estar en el 1% superior del Estado y confirmando mi beca completa para la Universidad de West Burbridge de mis sueños. Mi pecho se apretó mientras leía las palabras. Una oleada de alivio y reivindicación me inundó. Antes de que pudiera procesarlo completamente, la señora Torres se inclinó y dijo que el vídeo había sido transmitido a la Junta Escolar, que a su vez había alertado a las autoridades locales. No habría cargos criminales si yo no lo seguía, pero la evidencia había pasado por demasiados canales para que mi padre pudiera suprimirla ahora. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a mis padres esperándome en la sala de estar, con sus caras tensas. Emilia estaba sentada en un extremo del sofá, con los brazos cruzados, sus ojos moviéndose entre nosotros. Mi padre no perdió tiempo en acusarme de avergonzar a la familia al dejar que el vídeo llegara a la gente de la escuela. Le recordé que yo no lo dejé. Fue su elección. Después de que él revisara la evidencia sobre mi seguridad, golpeó la mesa de café con su mano. Su voz se elevó al decir que había traicionado a mi propia sangre. Mi madre intentó intervenir, pero mi padre la superó. Me volví hacia Emilia, sosteniendo la carta de la beca hacia ella. «Esto», dije, «es lo que intentaste detener. ¿No lo lograste?» Su cara se puso escarlata, y por un momento no pudo encontrar nada que decir, pero luego se defendió con un tono burlón, diciendo que tuve suerte y que no era tan inteligente como creía. Algo dentro de mí se endureció. Dije frente a mis padres que la suerte no tenía nada que ver con esto, que había trabajado para esto durante años, mientras que ella había trabajado para derribarme durante años. El aire en la habitación cambió, la tensión subió a medida que mi padre abrió la boca para defenderla de nuevo. Pero antes de que pudiera hablar,
Emilia cometió un error fatal. Murmuró que solo quería equilibrar las cosas, que a mí se me había dado todo mientras ella no recibía nada. Las palabras se quedaron en el aire por un momento, y vi la cara de mi madre cambiar, tal vez no por culpa, sino por algo parecido al shock. Aproveché el momento e insistí. Les recordé cada incidente a lo largo de los años. Los trabajos perdidos, los proyectos arruinados, las competiciones saboteadas. Cada uno de ellos ahora enmarcado como parte de un patrón en lugar de accidentes aislados. Mi padre dijo que estaba exagerando, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Mi madre se mantuvo en silencio, sus ojos yendo y viniendo a Emilia como si estuviera reviviendo viejos recuerdos que había ignorado. Finalmente, dije lo que había querido decir durante años. Ambos la protegieron al sacrificarme a mí, y le enseñaron que podía hacerme cualquier cosa y no habría consecuencias. Eso termina ahora. Salí antes de que pudieran responder, mi pulso acelerado. Ana me estaba esperando en su auto, y entré sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, me di cuenta de que esta había sido la confrontación que necesitaba, no solo contra Emilia, sino también para romper el control del silencio de mi padre sobre mí. A la mañana siguiente en la escuela, la noticia de mi beca se anunció por el sistema de anuncios de la escuela. Mis compañeros de clase aplaudieron cuando entré en la primera clase, y varios maestros me detuvieron en el pasillo para felicitarme. Los rumores sobre el vídeo también se habían extendido silenciosamente. No como un chisme sensacionalista, sino como un susurro de respeto por cómo habían manejado la situación. Esa tarde, la señora Torres dijo que había recibido un correo electrónico del superintendente del distrito, elogiando mi resiliencia y ofreciéndome conectarme con un programa de mentoría para otros estudiantes que lidiaban con entornos familiares hostiles. Acepté sin dudarlo. El día de la graduación llegó bajo un cielo abierto que parecía una promesa. Me alineé con mis compañeros de clase en el gimnasio de la escuela, el aire lleno de charla y el suave crujido de las togas. Mi birrete estaba pegado a mi cabello, que había luchado por domesticar esa mañana, y mi yeso finalmente se había ido, reemplazado por una férula ligera que casi no notaba. Mientras caminábamos hacia el campo de fútbol, la vista de las gradas llenas de familias y amigos me hizo sentir tanto nerviosa como orgullosa. Busqué en la multitud, pero no pude ver a mis padres ni a Emilia, y una parte de mí lo esperaba. En su lugar, en la primera fila, Ana agitaba salvajemente, con la señora Torres a su lado, ambas sonriendo. Detrás de ellas, el doctor Ramos, que me había revisado en silencio después del examen, y un par de maestros más que me habían apoyado a lo largo de los años. Estas eran mis personas ahora, mis testigos elegidos. Cuando se anunció mi nombre, los vítores de ese rincón de las gradas fueron más fuertes que cualquier cosa que había oído. Al caminar por el escenario, mi diploma en la mano, sentí algo más profundo que alivio. Era el conocimiento de que había llegado aquí no gracias al apoyo de mi familia, sino a pesar de sus esfuerzos por detenerme. Después de la ceremonia, el grupo se reunió a mi alrededor, ofreciendo abrazos y felicitaciones. La señora Torres me dio un pequeño regalo, un diario de cuero, y dijo que era para el próximo capítulo de mi historia. Ana insistió en tomar una foto, capturando ese momento en el que mi sonrisa era genuina y sin peso. Esa noche, mientras otros estaban en cenas familiares, yo estaba en una pequeña fiesta que Ana había organizado con unos pocos amigos cercanos. Comimos pizza, nos reímos de viejas historias y brindamos con refresco por el hecho de que en 3 meses me mudaría a mi dormitorio en la Universidad de West Burbridge. A medida que avanzaba la noche, pensé en Emilia, en la cara que hizo cuando se dio cuenta de que su plan había fracasado. Y en lugar de amargura, sentí un extraño sentido de cierre. Ella había tratado de quitarme algo, pero al hacerlo me había mostrado exactamente en quién podía confiar, y esa persona no era ella. Durante el verano, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca local, ahorrando dinero y disfrutando de la silenciosa satisfacción de construir mi propio camino.
Me reuní con la coordinadora del programa de mentoría del superintendente del distrito y acepté hablar en un taller de otoño para estudiantes que enfrentaban hostilidad familiar. Prepararme para esa charla me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado y de cuántas otras personas estaban atrapadas en situaciones como la mía, dudando de su propio valor porque las personas más cercanas a ellas se negaban a verlo. El día que me fui a la universidad, Ana me ayudó a cargar la última caja en su auto, ya que mi padre no se había ofrecido a llevarme. Mi madre salió al garaje, se quedó torpemente y dijo que esperaba que nos mantuviéramos en contacto. Asentí, pero no hice ninguna promesa. Emilia se quedó dentro. Cuando me alejé, no miré atrás. El campus de West Burbridge era aún más hermoso de lo que había imaginado, con edificios de ladrillo enmarcados por árboles frondosos, el aire lleno del zumbido de los estudiantes que encontraban su propio camino. Me instalé en mi dormitorio, decoré mi escritorio con el diario que la señora Torres me había dado y puse la carta de beca en el cajón superior como un recordatorio de lo que había superado. Mis clases me desafiaron de maneras que me emocionaron, y me dediqué a mis estudios con la misma disciplina que me había mantenido en pie durante la escuela secundaria. Al final de mi primer semestre, estaba en la lista del decano y había comenzado a trabajar como consejera de pares, ayudando a otros estudiantes a encontrar sus estrategias para el éxito. No fue una venganza dramática. No hubo confrontaciones ni humillaciones públicas, pero fue una victoria sostenida. Cada éxito era un paso más lejos de esa mañana en el garaje, un paso más lejos de la orden de mi padre de callarme, de la creencia de que la lealtad familiar significaba soportar el daño en silencio. Estaba construyendo una vida completamente bajo mis propios términos, y cada día que pasaba, la influencia de mi antigua vida se debilitaba, hasta que se convirtió en una sombra detrás de mí. 6 meses después de mudarme a mi dormitorio, la distancia entre mi familia y yo era a la vez inconmensurable y exactamente lo que necesitaba. Mi vida estaba llena de maneras que nunca antes había experimentado. Estudiar hasta tarde en la biblioteca, estar rodeada de personas que compartían mi ambición, trabajo voluntario de fin de semana con el programa de mentoría y mensajes regulares de Ana que me mantenían conectada. Mi beca cubría mis gastos escolares y de vida, y mi trabajo de tutoría a tiempo parcial me daba suficiente dinero de bolsillo para disfrutar de las pequeñas libertades que nunca tuve en casa. No había hablado con Emilia desde el día que me fui a la universidad, y su ausencia era como finalmente ventilar una habitación congestionada que había estado cargada durante años. Luego, una fría tarde de febrero, un sobre con la letra de mi padre llegó a mi buzón en el campus. Dentro, había una carta corta que era en parte una disculpa, en parte una justificación. Admitió que había actuado por miedo a que la familia se rompiera, que quería protegernos de los chismes, pero que al hacerlo me había defraudado. Era la mayor responsabilidad que había visto de él hasta ahora, pero aún estaba llena de excusas. Doblé la carta y la guardé en la parte de atrás de mi diario sin responder. Ya no estaba interesada en discusiones que comenzaban con una disculpa y terminaban con una autodefensa. Mi madre me enviaba correos electrónicos ocasionales, cosas triviales sobre el clima en casa, parientes lejanos, pero nunca mencionaba a Emilia o lo que había sucedido. A través de conocidos mutuos, escuché que Emilia había perdido otro trabajo y estaba luchando por mantener uno estable. No me alegré, pero tampoco me acerqué a ella. Las acciones tienen consecuencias, y la consecuencia más poderosa en su caso era que se vería obligada a enfrentarse a sí misma sin mí. Cuando mi primer año de universidad llegaba a su fin, caminaba por el campus bajo un sol risueño. Pensé en lo lejos que había llegado desde esa mañana en el garaje. Recordé el frío cemento de abajo, el sonido del crujido, el dolor de la orden de mi padre de callarme. Y luego recordé la sala de exámenes, cómo seguía adelante incluso cuando mi mano izquierda se acalambraba. La imagen de mi calificación, el sonido de mi nombre siendo llamado en mi graduación. Esas eran las imágenes que me definían ahora. Todavía llevaba la unidad USB con el vídeo conmigo,
no porque necesitara usarla, sino como un recordatorio de que la verdad encuentra su camino a la luz, incluso cuando otros intentan ahogarla. A veces la miraba y pensaba que un solo momento de claridad grabada había sido el punto de inflexión en años de oscuridad. La última noche antes de que comenzara mi pasantía de verano, Ana y yo nos sentamos en las escaleras fuera de mi dormitorio, viendo la puesta de sol. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Reflexioné por un momento, luego negué con la cabeza. No, dije, porque todo lo que pasó me trajo aquí. No puedo cambiar el pasado, pero puedo determinar lo que hago con él. Ella sonrió y dijo, lo convertiste en algo que nadie puede quitarte. Y tenía razón. Mi hermana podría haber roto mi mano, pero no me rompió a mí. Mi padre podría haberme dicho que me callara, pero yo había aprendido a hablar más fuerte que su negación. Y mi éxito, mi beca, el título que estaba persiguiendo, la vida que estaba creando, era la respuesta más clara que podía dar a años de sabotaje. Era la prueba de que no importa cuánto alguien intente controlarte, la última palabra es tuya cuando te niegas a rendirte. Esa era mi venganza, mi justicia y mi libertad.